Perfecto. Pues muy bien, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos Muchas días a gracias por la todos. invitación, querido amigo. ¿Cómo estás? Excelente, gracias Lalo por aceptarla. Aquí andamos con mucho gusto. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Sé que es un horario inusual, es un horario que no habíamos acostumbrado. Sin embargo, agradezco muchísimo a Lalo que ha accedido a platicarnos sobre su experiencia, sobre sus conocimientos, sobre lo que ha realizado en la materia. Eh, Créanme que no se van a arrepentir. Es un gran joven. Y bueno, realizamos estas actividades, esta serie este ciclo de conferencias virtuales con la intención de festejar a los jóvenes por el pasado Día de la Juventud. Y bueno, derivado a que las condiciones sanitarias nos obligan a estar en casa, lo hacemos de la mejor manera, preparándonos y aprendiendo cosas nuevas o aprendiendo de los expertos, de jóvenes que conocen sobre sus temas. Quiero agradecerle esta mañana a Eduardo Molina, que nos acompaña y que nos hablará sobre sus experiencias en la oratoria y cómo el contar historias para mover almas ha conseguido su meta. Entonces, muchísimas gracias, amigo, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Por favor, Marlene, si pudieras apoyarnos. Bueno, aprovecho, Lalo, para compartirles. Aprovecho también a todos nuestros asistentes para presentarles. Se encuentra con nosotros Marlene Vázquez, se encuentra con nosotros Marceli Raimonder e Iraide Fernández, quienes son miembros de nuestro Consejo Consultivo de Políticas Públicas de Juventud en el municipio de Tlaxcala. Este consejo nos ayuda a tomar decisiones consensadas, nos ayudan a orientar acciones dirigidas a los jóvenes del municipio para que éstas sean más efectivas y podamos atender de manera más puntual a los jóvenes en el municipio. ¿Cómo están? Buenos días, Marceli, Marlene, Iraide. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo, Jorge, a todos, Marlene, a todos un excelente día. Muchísimas gracias por brindarnos estos espacios y que aprendamos día con día, a pesar de la contingencia que se vive. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Adelante, Marlene, por favor, si pudieras apoyarnos. Sí, claro. La semblanza. Eduardo Molina es un joven abogado egresado del Centro de Investigación y Docencias Económicas, originario del estado de Oaxaca. Ha sido multicampeón estatal y nacional en concursos de oratoria y debate, incluyendo reconocimientos como Mejor Debatiente del programa de Universos de Uno TV, Defensor de la Palabra por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Campeón Nacional de Oratoria y Debate de Acción Juvenil. Ha impartido talleres de capacitación en oratoria y debate en más de 15 universidades de todo el país y formó parte del equipo de discurseros de la campaña presidencial de Ricardo Anaya. En el ámbito internacional, fungió como juez de proyectos de emprendimiento social de Social Impact Challenge, organizado por la Sociedad de Alumnos Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Ha participado como líder juvenil emergente de Iberoamérica en la segunda edición global Your Leadership Forum en Santander, España, como líder juvenil del 11º taller para jóvenes políticos de América Latina de la iniciativa One Belt, One Road en Beijing, China, y como invitado especial en la tercera cumbre transatlántica de política New York for Ballots en Bogotá, Colombia. Del 2017 al 2018 fue presidente nacional de la Asociación de Diálogos de las Juventudes por un México Mejor. Ha sido asesor parlamentario en el Senado de la República y actualmente es secretario técnico de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y coordinador de Relaciones Internacionales de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. Como ven, su currículo es muy extenso, ha tenido muchas participaciones, entonces es un honor que nos acompañe en este conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marlene,
También lo estaba olvidando, se encuentra aquí con nosotros nuestra amiga Adlaí, quien también es integrante de nuestro Consejo Municipal de Juventud. Adlaí, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, Jorge. ¿Y ustedes qué tal? Perfecto, muy bien. Aquí listos a iniciar. Claro, ya listan también. Perfecto, pues sin más preámbulo, adelante Lalo. La pantalla y el micrófono son tuyos. Te agradezco muchísimo, querido amigo, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Me da muchísimo gusto poder estar esta mañana aquí con ustedes. La verdad es que eh, yo siempre, bueno, al menos cuando fui presidente nacional de la Asociación Diálogos de las Juventudes por México Mejor, de la cual el ahora director del Instituto de la Juventud también fue en su momento delegado en el estado de Tlaxcala, pues teníamos muchísimo la costumbre de poder generar espacios de capacitación, espacios donde las y los jóvenes pudieran tener no solamente la experiencia de tener un primer aproximamiento a la experiencia de la oratoria y el debate, sino también la oportunidad de darle seguimiento, y por eso me da muchísimo gusto poder estar con ustedes esta mañana. Me voy a permitir compartir una presentación muy sencilla que elaboré para poder apoyarnos en el seguimiento de este tema. Y bueno, para empezar, desde la explicación de por qué la ponencia del día de hoy se llama Contar historias para mover almas, me parece que la oratoria durante mucho tiempo ha sido entendida como una herramienta que tiene que seguir ciertos cánones o ciertas reglas. Quizás también eh, debe seguir cierta, no sé, alguna especie como de reglamento no escrito, pero que las personas que la ejercen y que la aplican, de alguna manera lo conocen o de alguna manera lo entienden. Yo formo parte de un grupo de oradoras y oradores que entendemos que la oratoria no es necesariamente un ejercicio que tenga que seguir ciertos cánones o que tenga que cumplir con una especie, digámoslo así, de reglamento predefinido, sino más bien se trata de eh, digámoslo así, se trata más bien de un ejercicio auténtico, ¿no? Donde lo que más importa es la naturalidad, la originalidad, y en ese sentido, digámoslo así, por supuesto que debe de cumplirse con ciertos elementos específicos, que son los que vamos a estudiar el día de hoy, pero de entrada me gustaría hacer el comentario que la oratoria, al menos para mí, es un ejercicio libre, es un ejercicio que permite demostrar en toda su extensión la riqueza humana, en el sentido de que nos permite a nosotros tener la oportunidad de expresarnos tal cual como somos. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles, y en esa forma también va a haber estilos únicos e irrepetibles en la oratoria, porque la oratoria va a ser una herramienta mediante la cual nosotros vamos a proyectar parte de lo que es nuestra personalidad. Entonces, de entrada me gustaría comenzar con eso porque para poder convencer a una persona de hacer algo, para poder lograr un objetivo muy concreto, nosotros tenemos que seguir alguna especie de técnica específica, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirlo coloquialmente, para realizar aquello que se pueda considerar como mover las almas, ¿no? Para mover las voluntades, para mover las convicciones, pues es importante y es indispensable que nosotros podamos tener un ejercicio en donde podamos atraer la atención de las personas y, por supuesto, en consecuencia también tengamos la oportunidad de generar una especie de convicción en ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso muy específico, a mí me gusta el modelo que es conocido como storytelling, que es contar historias, ¿no? Lo voy a explicar un poco a partir de lo que es la retórica clásica de Grecia. Y bueno, me gustaría que observaran por un momento esta imagen. Alguien de los presentes me gustaría, le gustaría decirme qué sentimiento le produce esta imagen. ¿Algún voluntario o voluntaria?
podría ser un poco de nervios ¿Por qué nervios? al ver tanta gente. Bueno, en mi lugar, yo si estuviera ahí me pondría nerviosa porque me costaría expresarme para hablar ahí en tanto público. Sí, claro, ¿no? Nerviosismo. ¿Alguien más? Yo considero que creo que más que los nervios es la representatividad que tienen las personas a las cuales te estás dirigiendo. Hablo de un escenario un poquito más complejo, hablando de personas con representatividad popular o representatividad gubernamental. Creo que eso es más el tema de nervios y poder expresarlo de manera coherente, puntual y oportuna. Creo que eso sería. Sí, claro, ¿no? Vamos a regresar un poco a la parte antes de irnos a cualquier otra definición. Vamos a regresar un poco a la parte de los sentimientos. ¿Qué sentimientos nos produce? O sea, me quedo con la parte del nerviosismo, pero traten de ir un poco más allá, digámoslo así, en la parte emocional y piensen más o menos qué sentimiento es el que sentirían ustedes. Yo creo que sería como una combinación de miedo con emoción, o sea, felicidad. O sea, uno por el poder haber llegado ahí, o sea, eso sería súper emocionante, ¿no? Estar frente a todas esas personas porque tienes un mensaje que quieres transmitir, pero al mismo tiempo eso conlleva una responsabilidad, o sea, de que lo que digas tienes que expresarlo correctamente, tienes que adecuarlo a tu público, pues vas a impactar a una gran cantidad, es una multitud. Así que en ese sentido yo creo que sería un poco de miedo en caso de meter la pata, o sea, porque pues si no, no estaría nada cool. Así que bueno, yo creo que sí sentiría esas dos compensadas. Exactamente. Bueno, gracias por el apoyo ahí con la participación. Efectivamente, ¿no? Creo que a todas las personas el simple hecho de ver una multitud nos produce ciertos nervios y todavía más la condición de saber que podríamos ser la persona que está en el punto verde, en el punto azul, perdón, eh, que es realmente esta fotografía es de la primera toma de protesta de Barack Obama, que fue en el 2008. Y esta parte es el Memorial de Washington, donde ustedes pueden ver, ¿no? Al fondo de la imagen, en la parte de arriba, digámoslo así, se alcanza a ver ahí la imagen, más bien se alcanza a ver la sombra del obelisco de Washington. Imagínense, hasta allá se veía toda la gente que estaba aglomerada esperando escuchar el discurso de toma de protesta de Barack Obama. Y esta que creo yo es la fotografía más amplia, más extensa que hay de un público en una toma de protesta presidencial en Estados Unidos. Bueno, evidentemente estar en esa multitud de suyo produce nervios, ¿no? O sea, creo que a cualquier persona le podría provocar muchas emociones el poder tener la oportunidad de estar frente a tanta gente, pero sobre todo el hecho de estar al frente, de tener la expectativa, digámoslo así, de ser la persona que va a dirigir a todos los demás, implica una responsabilidad, como bien lo decía por ahí nuestra compañera. Realmente produce en nosotros un sentimiento que nos trata de reflejar la importancia que tiene elaborar un discurso y sobre todo la forma en la que lo pronunciamos. Tengo entendido que ya abordaron en alguna otra plática la parte de la ejecución, entonces me gustaría que se queden con la idea de que esto es lo que ustedes deben tener en mente al momento de elaborar un discurso, ¿no? Que ustedes siempre deben tratar de posicionarse en el lugar donde se va a pronunciar, en el momento en el que se va a pronunciar y sobre todo entender el contexto de las palabras que ustedes quieran proyectar, porque finalmente el discurso político pues tiene una trascendencia de acuerdo con el lugar y el momento específico en el que nos encontramos. Y bueno, como les decía, a mí me gusta entender el discurso político de acuerdo con la retórica clásica, que es la retórica griega, la retórica latina,
por una razón muy sencilla. Digámoslo así, durante la historia han variado algunas formas de entender, algunas formas de investigar y de abordar el discurso político, pero realmente las partes básicas, lo más indispensable, la estructura mínima que debe seguir cualquier ejercicio retórico, se cumple específicamente con la parte de la retórica clásica. Entonces, como yo les decía, que a mí me gusta ser parte de las y los oradores que entienden que la oratoria es un ejercicio libre y es un ejercicio que nos permite demostrar nuestra propia personalidad. Bueno, pues me gustaría nada más darles como los pasos mínimos que deben seguirse para que lo demás lo haga su propia creatividad. Y bueno, la retórica clásica se entiende conforme con 5 partes específicas. La primera es la invención, la segunda es la disposición, la tercera la elocución, la cuarta la memoria y la quinta, que finalmente pues, es el ejercicio por sí mismo del discurso político, bueno, de la retórica más bien, es la acción. Y en la parte de la invención nosotros debemos de analizar o entrar al pensamiento de 3 preguntas muy específicas que debemos tener claras para poder tener un mensaje comunicacional exitoso. La primera es, ¿qué quiero comunicar? ¿No? Muy sencillo. Cuando nosotros vamos a darnos a la tarea de escribir o de redactar un discurso político, bueno, debemos tener muy claro qué es realmente lo que queremos comunicar. Hay personas que de pronto se ponen a escribir discursos y les gusta proyectar alguna cuestión coloquial muy bonita, ¿no? O les gusta proyectar alguna especie de sentimiento que pueda de alguna manera demostrar de una forma bella lo que están pensando, lo que están sintiendo, pero realmente no cumplen con un propósito específico, ¿no? Y entonces tenemos discursos que son muy agradables, muy bonitos, pero que no dejan en las demás personas un mensaje específico o una acción concreta que se deba realizar. Entonces, nosotros siempre debemos de tener muy claro cuál es el objetivo principal que nosotros queremos cumplir con la redacción de un discurso, porque eso nos va a ayudar, por supuesto, a darle forma, a darle cauce al mensaje que nosotros vamos a elaborar. La segunda pregunta está muy relacionada, ¿no? ¿Por qué lo quiero comunicar? Por ejemplo, nosotros, las y los jóvenes, de pronto tenemos dificultad como para establecer ciertos objetivos muy concretos, pero si no sabemos contestarnos la primera pregunta, creo que la segunda nos permite entender mejor cuál es la razón central que nos lleva a nosotros a poder desarrollar un discurso como tal, ¿no? O sea, creo que cuando nosotros nos hacemos la pregunta de por qué quiero comunicar algo, nos hacemos conscientes de la convicción, de las razones que nosotros tenemos para poder expresar algún mensaje. Y bueno, eso finalmente nos deja muy claro cuál es el objetivo central de lo que queremos expresar, ¿no? Y todavía más importante, qué resultado queremos obtener, ¿no? Como yo les decía, generalmente los discursos se plantean esperando una acción muy concreta. Entonces, sea cual sea esa acción o la expectativa de lo que nosotros vayamos a proyectar, es indispensable que nosotros tengamos muy claro cuál es el resultado que nosotros esperamos obtener, porque con base en ese objetivo es con el cual vamos a trazar nosotros la ruta con la cual vamos a avanzar en la redacción del discurso. A mí me gusta plantearlo un poco como una metáfora. Vamos a suponer que el discurso, digámoslo así, o más bien el objetivo de un discurso es como un viaje en carretera, ¿no? Para que nosotros podamos tener un viaje exitoso y como lo decían los clásicos, realmente nosotros debemos de saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, nosotros, de cierta manera, debemos de saber exactamente cuál es nuestro punto, nuestro destino, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a conocer bien el camino, ¿no? Nos va a ayudar a saber cuál va a ser la ruta más corta o la más rápida para poder llegar a donde nosotros queremos estar. Y finalmente, pues eso, como les decía, se traduce en una frase clásica que es, pues, no hay viento favorable para barco que no tiene rumbo. Si nosotros no sabemos hacia dónde vamos, qué queremos comunicar, qué resultado queremos obtener, pues es muy sencillo, vamos a tener quizá una travesía, vamos a decirlo así, en esos términos, muy bonita, pero pues no vamos a tener ningún resultado, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque cuando nosotros nos contestamos estas preguntas, estamos en aptitud de poder tener
un discurso, digámoslo así, exitoso. Bueno, entonces, ya que nos trazamos la ruta por la cual podríamos seguir para poder establecer un discurso, es muy importante, evidentemente, conocer la estructura. Y bueno, los discursos, como casi todo en la vida, tienen tres partes, ¿no? La primera, que es una introducción, la segunda, que es un desarrollo, y la tercera, que es una conclusión. Y para estos efectos prácticos, me gustaría darles un dato que es muy importante. Hay que recordar que nosotros, cuando estamos estableciendo un discurso, solamente contamos con 15 segundos aproximadamente para contar con la atención de las personas que nos están escuchando. O sea, nosotros, para poder establecer el interés del público que nos escucha, tenemos un tiempo mínimo. Entonces, los primeros 15 segundos o los primeros 20, durante los cuales establecemos un mensaje, son vitales. Es la parte medular, es la parte de la cual va a depender que la persona que nos está escuchando realmente se lleve el mensaje que nosotros queramos, o simple y sencillamente se quede presencialmente, pero sin escucharnos. Esto tiene que ver un poco con la psicología humana. De hecho, me gustaría comentarles que el ejercicio de la oratoria está de cierta forma intrínsecamente relacionado con la psicología. Finalmente, al tratarse de un ejercicio de comunicación, pues nosotros despertamos emociones, nosotros trabajamos todo el tiempo con lo que piensan las personas, con la forma en la que reaccionan, y evidentemente nosotros debemos de tener la sensibilidad de entender cómo vamos a tratar de establecer esas herramientas. Y bueno, en la parte fundamental, que es la parte en la cual nosotros vamos a tratar de ganar la atención del público, se llama exordio. Nosotros establecemos una forma atractiva en la cual queremos captar la atención de las personas. Y bueno, ¿en qué consiste ese exordio? A mí me gusta de pronto también usar el ejemplo de un discurso, digamos así, de primaria, ¿no? Casi todos cuando estábamos en la escuela, pues nos tocó alguna vez o decir algún discurso o escuchar algún discurso dentro de la escuela. Y bueno, pues cumplía con ciertos parámetros muy específicos. Y es más o menos a lo que me refería al principio de la charla. Realmente todos veíamos que de repente alguien empezaba a pronunciar una frase célebre, ¿no? De algún personaje famoso o de algún héroe histórico, etcétera, ¿no? Y realmente ya no sabíamos, digamos así, como que la estructura de lo que iba a seguir después. Pero como bien lo dice el nombre de esta plática, nosotros no vamos a tratar de mover las almas repitiendo esquemas o tratando de reproducir cuestiones muy específicas, sino contando historias, ¿no? Realmente, ¿cómo podemos empezar a contar una historia? Bueno, exactamente esta es la parte fundamental. Cuando nosotros empezamos a contar una historia, ¿no? Inclusive para traducir, digámoslo así, una frase célebre, no es lo mismo decir el respeto al derecho ajeno es la paz, que decir en los finales, en las postrimerías, ¿no? Del año 1867, un presidente que había estado viajando por todo el país hasta las fronteras más recónditas de una nación, ¿no? Por fin vuelve a la Ciudad de México, a la capital, después de una lucha ardua por defender la soberanía nacional. Y en el momento en el que recupera la atención de la nación mexicana, pronuncia un discurso en el que establece una frase memorable donde puede decir el valor de tener la paz, ¿no? Entonces, no es lo mismo contar una historia, contar el contexto, plantear el contexto de lo que nosotros vamos a establecer, que decir una frase por sí misma. Si ustedes se dan cuenta, contar una historia a nosotros nos permite tener la atención de las personas por más tiempo, porque por lo menos están por curiosidad esperando el desenlace para entender realmente a qué nos vamos a referir. Y bueno, esa es la parte que nosotros debemos explotar y debemos aprovechar. Nosotros no nos podemos dar el lujo, sabiendo perfectamente que las personas pueden distraerse en poco menos de un minuto, nosotros debemos explotar al máximo cualquier oportunidad para poder conquistar la atención de las personas. Entonces, el exordio para estos efectos prácticos va a ser el comienzo de la historia.
va a ser el planteamiento en el que nosotros vamos a dibujar el contexto de la historia que nosotros queremos contar, va a ser también la parte en la que nosotros vamos a describir quizá a los personajes de la historia o más bien del planteamiento que nosotros queremos establecer, porque eso nos va a ayudar a establecer evidentemente también cuáles son los parámetros, digamos, o los criterios que nosotros estamos estableciendo frente a los demás. Recuerden que nosotros, los seres humanos, de cierta manera tenemos la presunción de que los demás saben lo mismo que nosotros, y no hay nada más falso. Todas las personas tenemos conocimientos distintos, perspectivas distintas, y por eso cualquier mensaje, cualquier especie de comunicación debe establecer muy claramente quién es quién, ¿no? Ahora sí que quiénes son los personajes del cuento. Entonces, cuando ustedes logran establecer esta primera parte y logran capturar la atención del público que los está escuchando, bueno, viene una parte también muy importante, que es presentarse, ¿no? Digo, para el cumplimiento del objetivo central que establece cualquier discurso, que es, acuérdense las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué quiero comunicar? ¿Por qué lo quiero comunicar? ¿Y qué resultado quiero obtener? Bueno, para poder establecer eso es fundamental que la gente sepa quién se está dirigiendo a ellos. Imagínense que ustedes digan un discurso impecable, ¿no? O que ustedes cuenten una historia increíble y al final la gente inclusive hasta los quiere seguir, ¿no? Quiere acompañarlos en la acción que ustedes les plantearon, pero no saben ni quiénes son, ¿no? Entonces, por eso es importante tratar de introducir después del primer planteamiento, del primer acercamiento a la historia, de forma muy sutil quizás, e inclusive reafirmando más o menos cuál es la imagen que nosotros queremos proyectar, la presentación de nosotros mismos, ¿no? Establecer quiénes somos y qué queremos lograr. Y luego viene la parte del desarrollo del discurso. El desarrollo del discurso tiene que cumplir con 3 partes. Debe de contar antecedentes, debe de establecer una tesis y debe de plantear una perspectiva. Nosotros, regresando a la idea de que los seres humanos no tenemos el piso mínimo de conocimientos ni de perspectivas, debemos dejar muy claro qué es lo que nosotros establecemos como antecedentes. Y generalmente en esta parte nos vamos a referir a hechos históricos. Hechos históricos no necesariamente significa hablar de lo que pasó hace 100 o 200 años. Hechos históricos puede ser hablar de, no sé, estamos tan lejos como noviembre de 2019, que es el mes donde surgió, o más bien donde se descubrió la nueva pandemia que a todos nos tiene en confinamiento y que nos tiene aquí hablando por videoconferencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a plantear la historia del tema que nosotros queremos abordar, vamos a suponer que vamos a hablar de la contingencia por el COVID-19, bueno, pues los antecedentes empiezan desde la parte en la que surgió, nos ayudan a establecer cuáles son los momentos clave para poder establecer que fue una pandemia, por ejemplo, la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, cuando se detectó que ya estaba transitando a otros continentes, cuando se registró la primera apertura después de un confinamiento, etcétera, ¿no? Entonces nosotros debemos de aprender a establecer cuáles son los hechos relevantes que nosotros queremos contar o dejar bien establecidos dentro de un discurso, porque de esos hechos va a depender lo que las demás personas van a entender. Entonces, digo, por ejemplo, sobre todo en política, es muy importante que nosotros podamos establecer cuál es la manera en la que los demás van a entender la historia y van a entender los hechos históricos, ¿no? Entonces, ya que establecimos cuáles son los antecedentes o los hechos relevantes, primero vamos a establecer una idea central, ¿no? La tesis es digámoslo así, la propuesta, el corazón de lo que nosotros queremos plantear. Para poder lograr que una persona pueda cumplir con un objetivo muy específico, bueno, pues es indispensable que nosotros, más bien que sepan qué es lo que nosotros estamos planteando. Y eso está contenido en la tesis, ¿no? Es el desdoblamiento de la idea, del propósito que nosotros traemos con el discurso. Y bueno, después viene una parte que es la prospectiva, que consiste en plantear cómo podría cambiar una realidad muy concreta después
de la acción que nosotros estamos planteando. Vamos a suponer que estamos trabajando sobre un discurso que está desarrollándose para poder reducir los índices de contaminación ambiental. Entonces, nosotros no solamente debemos de plantear una acción concreta como quizás separar los desechos, quizás tratar de producir menos desechos a través del uso de materiales reutilizables, quizás también podríamos plantear como acción concreta el poder tener una conciencia de la reutilización o del reciclaje, etcétera, ¿no? Pero también es indispensable que nosotros en la historia que queremos contar planteemos cómo sería el mundo si se pudiera llevar a cabo la acción concreta que nosotros queremos desarrollar. Entonces, ahí es donde cobra completa relevancia que nosotros le contemos a las personas, regresando al contexto de cómo contar historias, que nosotros les contemos a los demás cómo visualizamos el mundo, cómo visualizamos una realidad muy concreta después de ejecutar la acción que nosotros esperamos. Y bueno, después viene la parte de la conclusión, ¿no? Que una conclusión tiene una parte muy sencilla, que se compone de exhorto y peroración. El exhorto es reafirmar la tesis que nosotros establecimos. Es decir, dejarle muy claro a las personas cuál es la acción que nosotros esperamos de ellas, ¿no? Entonces, ese exhorto debe ser una forma de conminar a las personas a realizar esa acción concreta que nosotros queremos desarrollar. Y finalmente la peroración, ¿no? La peroración, que es la parte en la que nosotros redondeamos o cerramos esa historia que nosotros empezamos a plantear, ¿no? Si nosotros empezamos a contar una historia a través del exordio para ganar la atención de las personas, evidentemente lo ideal es que nosotros podamos concatenar esa idea con el final o con el desenlace del discurso que nosotros queremos plantear, para que las personas entiendan, digamos así, o más bien conozcan cuál es la historia completa que nosotros estuvimos desarrollando, ¿no? Entonces, y cómo podría cambiar en el trayecto con los objetivos, más bien con los objetivos que nosotros queremos cumplir. Y luego viene la parte de la elocución. Después de que nosotros conocemos bien cuáles son los objetivos del discurso político, cuál es la estructura básica de cualquier discurso, bueno, también hay que tener en cuenta diversos matices. El primero es que también la pronunciación del discurso va a traernos a nosotros la necesidad de adaptar nuestras palabras con ciertos elementos que son externos a lo que nosotros vamos a ejecutar. En primer lugar, la actitud, ¿no? Nosotros debemos conocer muy bien el contexto, porque todos los discursos cambian en su tono y en el mensaje, inclusive cambian a veces hasta a veces en la forma en la que nosotros planteamos la estructura o la importancia que le damos a cada uno de los elementos de la estructura, de acuerdo con el objetivo que queremos plantear, y eso se refleja con la actitud. Entonces, siempre debemos de pensar cuál va a ser aproximadamente la actitud de la persona que va a pronunciar el discurso. En la retórica clásica, el mejor discurso que hubo en la parte de la historia antigua son las famosas catilinarias que pronunció Marco Tulio Cicerón, que era un procónsul romano de la época de la República, que estaba reclamándole a un personaje que era Lucio Sergio Catilina, que era digamos así, un patricio, pero pues que era corrupto, era un político romano muy despreciable por la forma de conducirse, etc. Y las catilinarias son una serie de discursos que él pronuncia, siendo senador en el Senado romano, para contarle frente al foro romano, o más bien para decirle a Catilina una serie de reclamos sobre ciertas cosas que él realiza, como la falta de honor, que para los romanos era una cuestión indispensable y central. Y bueno, evidentemente el planteamiento de este discurso era un reproche. Entonces, si nosotros vamos a reprochar, digamos así, yo les recomiendo que busquen después en internet estos discursos, busquen, lean la forma muy elegante, pero muy fuerte al mismo tiempo, en la que Marco Tulio Cicerón le hace el reclamo a este personaje. Y bueno, esto se los traigo a colación porque es indispensable saber
cuál es la actitud que nosotros vamos a sostener frente al público. Entonces, imagínense ustedes estando en la misma situación que Marco Tulio, si hicieron un discurso que está planteando un reproche o un reclamo a una persona en concreto, pues evidentemente debe ser un discurso que esté cargado de palabras fuertes, ¿no? De palabras que expresen indignación. Si nosotros no tenemos clara esa parte, evidentemente podríamos plantear un discurso a manera de reclamo que en realidad parezca elogio. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tratemos de colocarnos en el momento específico en el que se va a plantear el discurso, porque eso nos va a ayudar a entender cuáles son las palabras idóneas que vamos a utilizar y bueno, en el tema de contar historias, también saber qué experiencias podríamos nosotros plantear. Y luego el control del tiempo, ¿no? A veces las personas tenemos ideas muy brillantes y tenemos ideas que queremos compartir con los demás, que nos parece que podrían ser indispensables, pero hay que tener en cuenta algo. Generalmente las personas no mantienen la atención mucho tiempo. De hecho, está demostrado que la mayoría de las personas pierden la atención después de los 7 minutos. Entonces, tenemos que calcular la redacción de un discurso para que no dure más allá de 7 minutos, ¿no? Que dure en promedio no menos de 5 minutos, porque también un discurso muy breve, bueno, a menos que sea un discurso que tenga un objetivo y un propósito muy concreto y que no requiera mucha explicación, bueno, pues nosotros estaremos en presencia de un discurso que necesite el planteamiento para las personas que nosotros no conocemos. Entonces, ese planteamiento requiere de seguir distintos tiempos para que las personas que nos están escuchando puedan conocer lo mismo que nosotros. Entonces, por eso es muy poco probable que se vayan a topar ustedes con la necesidad de establecer un discurso que dure menos de 5 minutos, pero tampoco yo les sugeriría debería durar más allá de inclusive 10 minutos. Hay temas que son muy extensos, hay temas que por sí mismos no se pueden explicar en poco tiempo y sobre los cuales es importante señalar puntos específicos que son muy amplios y eso se puede entender, pero por el tema de la atención de las personas, ustedes deben tener siempre en cuenta que todo discurso siempre debe tener un ajuste de acuerdo al tiempo que nosotros queremos establecer, ¿no? Entonces, hay que plantear eso, hay que plantear también la modulación de la voz, salvo que sea una arenga militar, ¿no? Que es el ejemplo del discurso más emotivo que nosotros nos podríamos plantear de cierta manera. Bueno, pues nosotros no vamos a tener un discurso que tenga siempre el mismo sentimiento. Un discurso es como una sinfonía, si les gusta la música clásica, ¿no? Una sinfonía tiene distintos momentos, tiene distintos tiempos y tiene distintos ritmos. Hay momentos donde existe una explosión, digámoslo así, sentimental, y hay momentos en los cuales existen pianos, ¿no? Pianos que se le llaman a los momentos en los cuales se reduce al mínimo posible los volúmenes de la voz. Y bueno, yo creo que, siguiendo esta parte de la comprensión del contexto y demás, pues es importante que nosotros planteemos un discurso que pueda tener distintos matices, ¿no? Que de acuerdo con el momento específico pueda plantear distintos sentimientos. Y bueno, también hay que hacer uso de una herramienta que hay personas que de pronto en un afán, digámoslo así, de seriedad, descartan la importancia que puede tener el humor, aunque en realidad a veces puede ser una de las herramientas que haga más atractivo nuestro mensaje, ¿no? Finalmente, el humor nos ayuda a distensar digamos así, la presión que puede haber inicialmente por el sentimiento. Acuérdense de esta imagen de la multitud que había en Washington. Esta parte nos puede ayudar a nosotros a distensar un poco la parte de la seriedad o la rigidez que a veces naturalmente establecemos los oradores cuando empezamos a establecer un discurso. Y bueno, finalmente las figuras retóricas es un tema mucho más amplio que requeriría prácticamente otra conferencia, pero yo les sugeriría que si tienen algún tiempo libre y les interesa este tema, traten de buscar en qué consisten las figuras retóricas. Aquí ya he usado un par de ejemplos, la metáfora,
y, digamos así, la metáfora y la sinonimia. Ustedes pueden buscar otras figuras retóricas y darse cuenta que existen distintas maneras de comunicar lo que puede parecer en sentido literal, pero dándole un sentido diferente. En eso consisten más básicamente las figuras retóricas. Está también, por ejemplo, la hipérbole, que es repetir constantemente una misma frase. Existen muchas de ellas, que yo les recomiendo buscarlas. En lo particular existen más de 100 figuras retóricas y bueno, cada una de ellas nos va a ayudar a darle un sentido distinto al discurso que nosotros vamos a plantear. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o algún comentario? Perfecto, bueno, pues vamos con la que sigue. La memoria. La memoria no es otra cosa que el cúmulo de conocimientos que nosotros tenemos y esto nos va a ayudar, digamos así, es como una especie de banco de donde nosotros vamos a obtener los datos y los conocimientos que nosotros queremos establecer específicamente dentro de un discurso. Y bueno, para efectos de cualquier discurso es muy importante de ese banco de conocimientos que nosotros tenemos extraer 4 elementos muy específicos. La primera son datos históricos, ¿no? Como yo les contaba, sobre todo para la parte de contar una historia o de tratar de establecer cómo podría contarse una historia, bueno, es fundamental que nosotros conozcamos la historia, ¿no? Y la historia en realidad se refiere a los hechos relevantes que nosotros queremos señalar. Luego también es importante señalar datos técnicos. Generalmente, digámoslo así, y sobre todo en esta época que vivimos nosotros, que es conocida como posverdad, yo no estoy muy de acuerdo con ese planteamiento, pero de alguna manera la posverdad es un movimiento que defiende la idea que, digámoslo así, que la verdad depende de quién la diga, ¿no? Que no existen verdades establecidas y que no existen verdades incuestionables, sino que todo es cuestionable y todo puede cambiar de acuerdo con un momento específico. Esa especie de pensamiento lo que a nosotros nos produce es una incertidumbre absoluta, en realidad, ¿no? Porque nosotros, imagínense, un mundo donde todos podamos decir la verdad o defender que algo es verdad de acuerdo con nuestras propias perspectivas, pues es un mundo donde definitivamente nadie va a poder tener certeza. Y para poder cumplir con el objetivo primario de cualquier discurso, es indispensable que las personas tengan 2 cosas: confianza y certidumbre. Confianza en las palabras que nosotros estamos dando, confianza inclusive en nosotros mismos y por supuesto certidumbre de que las palabras que nosotros estamos dando son verídicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de acabar con esa incertidumbre? Establecer los datos concretos que a nosotros nos permiten establecer un piso mínimo de conocimientos, ¿no? Y no hay dato más incuestionable que el que está probado por la ciencia. Entonces, todos aquellos datos que están probados por la ciencia o que provienen, por ejemplo, de estadísticas, de encuestas, que provienen de algún estudio muy específico, son los datos técnicos que a nosotros nos van a permitir establecer una verdad que de alguna manera no sea quizás incuestionable, pero que sí le parezca convincente y que sí le parezca verídica a las personas con las que estamos dialogando. Y luego también es muy importante entender el contexto. Como yo lo he mencionado a lo largo de esta charla, el contexto prácticamente es el corazón, es la médula de lo que nosotros tenemos que entender. Porque si nosotros no sabemos bien en qué lugar estamos pronunciando un discurso, en qué contexto, en qué momento específico lo estamos haciendo, no vamos a lograr la trascendencia que es deseable en cualquier discurso político. Y bueno, finalmente existen los recursos mnemotécnicos. Fíjense, los griegos están tan adelantados a su época que cuando se referían a los recursos mnemotécnicos, se referían a la forma fácil, a una forma sencilla de poder concatenar una idea con un elemento muy concreto. Digámoslo así para ponerlo en términos claros, los griegos y los romanos estaban en una época donde los hashtags hubieran sido como la regla, ¿no? Porque ellos
trataban de conectar una idea o una convicción muy específica con una frase muy concreta, que prácticamente al mencionarla le pudiera dibujar a todas las personas un piso mínimo de conocimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, establecieron, digo, por ejemplo, no sé, me imagino que aquí hay estudiantes de Derecho, pero ustedes vean cómo se pronuncian las frases en latín, ¿no? Muchas de ellas son para poder establecer principios generales del derecho. Entonces nos da una idea de cómo los griegos y los romanos pudieron concatenar frases muy concretas o un conjunto de palabras específico con una idea y un resultado en general. Bueno, para términos prácticos, los recursos mnemotécnicos son como elaborar un hashtag, ¿no? Si nosotros queremos establecer o conectar una idea muy concreta con un conjunto de palabras, pues bueno, nosotros vamos a lograr que en poco tiempo nosotros podamos referirnos a un tema muy amplio. Hay muchos recursos mnemotécnicos, tantos prácticamente como hay hashtags. Entonces, pues yo ahí les dejaría casi como de tarea que ustedes se sumerjan a ver más o menos cuáles son los conjuntos de palabras o las frases específicas con las cuales ya se está relacionando un tema muy particular. Y bueno, finalmente hay que plantear cómo se va a llevar a cabo la ejecución de un discurso. Por supuesto que nosotros debemos tener presente en el momento de la elaboración del discurso, pues que realmente van a intervenir muchos más factores que solamente lo que depende de nosotros. Y bueno, ahí es donde es muy importante que nosotros tengamos muy claro que debemos de tener un cierto grado de fluidez, ¿no? Entonces, tratar de redactar el discurso de manera que al momento de pronunciarlo, exista la posibilidad de que nosotros tengamos fluidez en nuestra exposición, que existan quizá palabras que nos permitan expresar algo con ademanes, que nos hagan aprovechar la gesticulación y bueno, también que nos permitan tener recursos de los cuales disponer para mantener de cierta forma el dominio del auditorio. Con respecto al dominio del auditorio, me gustaría comentarles que prácticamente cualquier discurso debe de ser planteado pensando en el peor de los escenarios, ¿no? Y el peor de los escenarios, pues es que hay alguna persona que se aburra, ¿no? O que de plano le desagrade nuestro discurso y termine saliéndose y termine provocando la dispersión y la falta de atención de las demás personas. Por eso un discurso siempre debe de estar pensado en que debe de provocarle algún sentimiento al público que nosotros queremos establecer, o al que nos queremos dirigir. Entonces, dentro de los recursos que nosotros tenemos que explotar para la elaboración de un discurso como tal, bueno, pues nosotros tenemos la necesidad de pensar también en recursos atractivos, en elementos que nos permitan establecer un buen dominio del auditorio, es decir, captar la atención de las personas. Y bueno, esto también tiene que ver, como se los decía al principio, con la originalidad, con que nosotros también mantengamos una congruencia temática, con que nosotros tratemos de proyectar siempre el mensaje que nosotros vamos a dirigir de acuerdo con el objetivo que nosotros queremos plantear, ¿no? O sea, y esto tiene mucho que ver con la primera parte que les explicaba. Si nosotros no tenemos claro el objetivo del discurso, lo que nosotros queremos lograr concretamente con el discurso, pues evidentemente vamos a tener muchos problemas para poder establecer cierta congruencia entre el mensaje que nosotros queremos establecer y el mensaje que nosotros finalmente vamos a proyectar. Y finalmente las cifras y los datos, que es la forma de ejecutar la parte de la memoria, ¿no? Es decir, tratar de aterrizar los conocimientos que nosotros tenemos de acuerdo con un dato específico, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a tener pues un mejor dominio, más bien para tener la confianza de las personas y reafirmar lo que nosotros queremos establecer. Y bueno, creo que esto es todo. Finalmente me gustaría decirles, de alguna manera redactar discursos es un arte. Nosotros cuando tratamos de dirigirnos a un público, cuando queremos captar la atención o cuando queremos lograr cualquier objetivo concreto, es decir, esperar una acción muy específica por parte de un público,
tenemos que pensar en todo. Entonces, me gusta decir que es arte porque el arte, digamos así, la característica principal del arte es que se trata de algo irrepetible, ¿no? Se trata de algo que solamente puede elaborar una sola persona y se puede hacer una sola vez. Entonces, si nosotros entendemos la oratoria y si nosotros entendemos los discursos, la parte de la comunicación como un arte, bueno, entonces nos vamos a dar cuenta de la importancia fundamental que va a tener que el discurso que nosotros vayamos a plantear sea tan único como nosotros mismos, ¿no? Y que en esa misma medida nosotros tengamos la capacidad de proyectar nuestra propia personalidad o nuestra esencia en el mensaje concreto que queremos transmitirle a los demás. Y bueno, pues eso sería por mi parte. Y ahora quedo atento, pues, de alguna duda o algún comentario que ustedes tengan en particular. Muchísimas gracias, estimado Lalo. Creo que ha sido muy importante los datos que nos has comentado. Creo que es valioso, sobre todo para quienes nos gusta este tema de hablar en público o que tenemos que hacerlo por nuestras actividades profesionales o laborales o académicas incluso, pues es muy importante conocer diferentes puntos de vista y sobre todo quiero agradecerte por la ponencia, amigo. Adelante, no todos los días tenemos a un multipremiado ganador de concursos de oratoria y debate a nivel local en su estado, en Oaxaca, así como a nivel nacional. Entonces, cedo la palestra virtual, como se dice en el medio. Si alguien quiere hacerle preguntas a Lalo, con muchísimo gusto. O a través de chat también, como siempre lo hacemos, y la vamos leyendo. Hola, yo tengo una pregunta. Y vamos relacionada como, bueno, ahorita de lo último que dijiste sobre el arte de escribir el discurso, ¿tú personalmente crees que la persona, o sea, si tú mismo escribes tu propio discurso, tu proyección será mayor? O sea, como que tu discurso al final sería mucho mejor que si alguien más te lo escribiera. ¿Tú piensas que eso es verdad o que el arte en sí está más en el orador? O sea, de que a pesar de que el discurso no sea muy bueno, el orador mismo lo puede mejorar porque pues puede improvisar al momento de decirlo. Miren, por temas a veces de tiempo, por temas a veces de ocupaciones, estrategia o distintos motivos, la verdad es que, y sobre todo en la política, a veces nos vamos a encontrar en la necesidad de que alguien más escriba nuestro discurso. Evidentemente lo ideal es que nosotros lo pronunciemos desde nuestra propia perspectiva. ¿Por qué? Por lo que ya les había comentado. La originalidad, la autenticidad que nosotros vamos a proyectar en las personas que nos están escuchando no se pueden disimular, ¿no? O sea, no es lo mismo la originalidad que nosotros proyectamos cuando nosotros mismos somos quienes conocemos la historia, porque inclusive hasta nos permite de pronto salirnos un poco del guión, como se dice coloquialmente, ¿no? Y el guión en este caso pues es el discurso redactado. Salirnos del guión es posible cuando nosotros conocemos perfectamente cuál es la manera en la que nos vamos a expresar sobre un tema muy concreto. Entonces, bueno, pues digo, lo recomendable evidentemente es que siempre nosotros seamos quienes quienes escribamos nuestros discursos, pero también hay que reconocer que en política y en distintas circunstancias profesionales, pues a veces es necesario que alguien más lo haga. Yo lo que les recomendaría es, si ustedes tienen la posibilidad de empezar a trabajar en ciertas frases muy concretas o en ciertos elementos que ustedes puedan definir como propios, o sea, como los suyos, y que los permitan ser identificados frente a los demás, es decir, no sé, alguna frase muy concreta que tenga que ver con su trayectoria, con sus propósitos, con sus capacidades, etcétera. Inclusive si están leyendo un discurso, ustedes van a tener la capacidad de poder aterrizar digamos, ese discurso, aunque ya esté redactado, lo van a poder aterrizar en las demás personas con el sello propio de ustedes, ¿no? O sea, entonces,
quizás trabajar sobre alguna frase muy concreta, quizá trabajar sobre alguna anécdota muy sencilla que ustedes, independientemente del discurso que estén pronunciando, puedan agregar para dejar ahí su propia personalidad o su sello, digámoslo así, personal. Pues es una manera muy útil en la cual nosotros podríamos de alguna manera pues trabajar sobre la autenticidad de lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Entonces, pues evidentemente lo ideal siempre es que tratemos de posicionar un mensaje que sea nuestro, ¿no? Que inclusive hasta dentro de la propia parte que se conoce como improvisación, nosotros tengamos la capacidad de señalar específicamente el mensaje que nosotros queramos transmitir de acuerdo con nuestra propia personalidad, ¿no? Esa es la forma más, más sencilla y creo que siempre la comunicación, mientras más auténtica es, mientras más natural resulta, creo que es más efectiva. O sea, la gente, y sobre todo en esta época, siempre se va con la persona que estudia menos, digámoslo así, digámoslo así, el mensaje que va a decir y más proyecta realmente sus emociones, sus sentimientos, lo que realmente piensa sobre un tema muy concreto. Gracias. No de que al contrario. Gracias, Lalo. Jenny Laura comenta que dónde puede encontrar tu trabajo, Lalo. Si gustas compartir nuevamente tus redes sociales y además no sé si existe alguna plataforma donde hayan subido alguna de tus ponencias o alguna de tus declamaciones. Fíjate que ahora sí que ahí interviene mucho la parte del, por ejemplo, yo lo que hago frecuentemente, prácticamente una de las cuestiones de mis labores cotidianas en el Congreso, por ejemplo, está relacionada con la redacción de discursos. Entonces, digo, desafortunadamente no los puedo compartir porque tendría que adjudicarme la autoría y cuando uno hace discursos para alguien más, pues siempre tiene que, digamos así, como que ceder la parte de los derechos para la otra persona. Pero, digo, lo que sí les puedo contar es que pues varios de los discursos de la campaña presidencial de Ricardo Anaya, yo tuve la oportunidad de estar en el equipo que confeccionaba esos discursos. Bueno, lo que les puedo decir es que es una tarea muy, la verdad, muy apasionante porque prácticamente es tratar de meterte en la mente de la otra persona, ¿no? Lo ideal, si alguien, regresando un poquito al tema de la pregunta anterior, es si alguien de pronto tiene la necesidad de poder escribirle el discurso a alguien más, casi siempre tienes que trasladarte a la esencia de lo que es la otra persona. Y para eso pues tienes que conocer muy bien más o menos quién es la persona que va a dar el discurso, porque eso te permite a ti también entender el contexto, entender más o menos cuáles son los sentimientos o las causas importantes que deben de quedar claras o que son importantes para la persona que te está escuchando. Y por eso, bueno, pues nosotros tuvimos una tarea titánica, porque pues era prácticamente seguirle el paso a un candidato presidencial, que bueno, digo, finalmente es por sí mismo una tarea muy complicada, pero digo, pues la mayoría de los discursos que yo he establecido, pues últimamente son discursos en el Congreso. Les sugeriría ahí buscar las participaciones por ejemplo, en los posicionamientos de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, para que ustedes puedan darse una idea más o menos de cuáles son los discursos que hemos tenido la oportunidad de redactar. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, Ricardo Anaya fue un candidato que tenía discursos muy atractivos para los jóvenes. Lástima que, bueno, ahora los podemos apreciar y se valorarán a través del tiempo. Sin embargo, creo que tenía muchos puntos que debieron tomarse a consideración en su momento. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Voy a tomar el uso de la palabra. Por ahí estaba levantando la mano. Me voy a quitar un poco el cubrebocas. Disculpen, estoy en horas de trabajo. Pero de igual manera reconocer el trabajo, el trayecto que ha tenido nuestro amigo Eduardo Molina y por sobre todo las ponencias que nos traes, Jorge.
recalcar un poquito de algunas de las cuestiones que ha realizado y con respecto al tema que ha mencionado con la actitud, el control del tiempo, la modulación de la voz, el humor, las figuras, pero sobre todo esta pregunta que es clave y que, bueno, realmente día con día se hace alusión a una persona que realiza. La pregunta es la siguiente, Eduardo. ¿Tú cómo consideras o cómo catalogas los discursos del presidente de la República que realiza día a día? ¿Cómo catalogas? Porque, bueno, al fin y al cabo nos comunica, pero si bien es cierto, es un discurso que nos manda a toda la ciudadanía. Mira, eso es, qué pregunta tan interesante. Justo yo lo que les decía al principio de la charla es que no existe un modelo, ¿no? No existe una estructura o algo que se pueda replicar dentro de la oratoria. ¿Por qué lo decía? Porque prácticamente los discursos reflejan nuestra propia personalidad. En el caso del presidente, por ejemplo, aquí para empezar tendríamos que definir qué entendemos por discurso, ¿no? Por ejemplo, las expresiones que realiza todos los días en la conferencia de prensa de la mañanera no podrían ser entendidas como un discurso, porque en realidad pues, es una especie de interrogatorio, una cuestión ahí medio extraña, pero del presidente Andrés Manuel son rescatables algunas cosas. La primera es un personaje que recurre, como bien señalabas ahí, el tema de los recursos que nosotros, de los cuales disponemos para poder pronunciar un discurso. Bueno, él recurre casi permanentemente al tema del humor, ¿no? Casi siempre hace expresiones muy jocosas, utiliza frases muy coloquiales. Es una persona que trata de dirigirse al público más sencillo, ¿no? O sea, usa frases que prácticamente cualquier persona puede entender. Por ejemplo, y evidentemente, y esto también se los comparto, dentro de la experiencia que nosotros teníamos, no solamente estaba poder elaborar los discursos del candidato a la presidencia, sino también ver qué estaban haciendo los demás. Y una de las principales fortalezas que nosotros detectamos era, por ejemplo, la facilidad con la que él de pronto establecía recursos mnemotécnicos que de pronto se terminaban idealizando y a veces hasta pues quedaron de forma permanente, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el famosísimo "me canso ganso", ¿no? Digámoslo así, podría ser entendida como una figura retórica. Y yo creo que el presidente habla de cierta manera, de una manera muy desenfadada, pero como les decía, es la manera que todo, un discurso refleja la personalidad que nosotros tenemos. No hay un discurso, en el presidente no hay un discurso, digámoslo así, como que muy establecido. Los pocos discursos que han sido claramente elaborados y de los cuales no se ha salido del renglón, por ejemplo, fue la intervención que tuvo durante su visita a Donald Trump en la Casa Blanca, y ahí, si ustedes se dan cuenta, leyó prácticamente de cabo a rabo el discurso que le habían elaborado, y lo hace solamente en situaciones donde sabe perfectamente que de alguna manera sus expresiones podrían salirse de control, o es muy importante que traiga un mensaje muy concreto, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de las veces el presidente está improvisando, ¿no? Es muy posible que él piense premeditadamente en ciertas frases, ¿no? En ciertos recursos que resultan atractivos y que a veces hasta pues, son el encabezado de las 8 columnas en los periódicos por la mañana, pero lo que sí es una realidad es que el presidente, digamos, sí tiene una comunicación muy espontánea, y eso es quizá la mayor fortaleza suya, y es más, yo me atrevería a decir que hoy por hoy sigue siendo quizá la mayor fortaleza de su gobierno, ¿no? Que él sigue comunicándose de una manera muy sencilla con las personas y establece el punto que quiere, ¿no? Quizá no lo hace de una manera bella, quizá no lo hace de una manera que a nosotros nos resulte replicable, ¿no? Digo, cuando un orador o cuando alguien quiere establecer un discurso, pues siempre trata de imitar a los mejores, ¿no? Trata de revisar los discursos históricos de John F. Kennedy, de Martin Luther King, de Abraham Lincoln, de personajes históricos. Pero realmente el presidente, y seamos muy sinceros, realmente no es como que el primer recurso que nos vendría a la mente cuando nosotros tratamos de replicar un discurso, ¿no? Por razones muy evidentes.
es parte de su propia personalidad, ser muy jocoso, ser muy, digámoslo así, muy desenfadado, por decirlo algún adjetivo, en su propio mensaje. Y bueno, eso es lo que él quiere proyectar. Pero generalmente la política, hay muchos que critican, que dicen la política debe de ser fresca, debe de ser muy accesible para las personas. Sí, pero la seriedad y la formalidad no están peleadas con la parte de ser fresco, de ser atractivo, ¿no? Y la política sí debe de revestir un cierto grado de seriedad y sobre todo la comunicación política sí debe revestir un grado de seriedad por una razón muy sencilla. Cuando nosotros estamos planteando ideas en política, nos estamos refiriendo a decisiones que impactan en la vida de las demás personas. Y en esa misma medida tiene una concatenación con nuestra propia responsabilidad. Por eso es muy importante que las personas, o más bien que nosotros cuando tratemos de establecer un discurso, pues siempre tengamos eso en mente, ¿no? Tratemos de establecer que los discursos deben de comunicar un cierto grado de seriedad, un cierto grado de formalidad, no por parecer acartonados, ¿no? Porque eso no es lo ideal. Digo, finalmente, creo que todas las personas queremos ser muy amables en la comunicación y queremos transmitir las ideas de manera muy sencilla. La seriedad no es acartonamiento, la seriedad es veracidad. Y acuérdense de los dos factores que ya les comenté que son indispensables en cualquier discurso, ¿no? Confianza y certidumbre. Las personas siempre van a creer o siempre van a tener la garantía de que están enfrente de un líder solo si se cumplen esas dos cuestiones. Y no se puede tener un grado de confianza con las personas. Y sobre todo no se puede establecer un grado de certeza o de certidumbre si nosotros estamos jugando todo el tiempo y somos una persona, digamos así, más o menos como el presidente, que sabemos que a veces es muy difícil distinguir cuándo está hablando en serio y cuándo está diciendo una broma, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con la parte de tratar de establecer cuándo empieza el momento, por ejemplo, de usar el humor como recurso propio del discurso y cuando ya estamos abusando y ya no se nos puede tomar en serio. Muy bien, muchas gracias, estimado Lalo. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta a nuestro ponente? Yo, estimado Jorge. Adelante, adelante. No, no es una pregunta, es un comentario nada más. Estimado Eduardo, muchas felicidades por tu participación. Es un gusto tenerte aquí en Tlaxcala de manera virtual. Ya pronto nos estaremos viendo de manera presencial. Muy buena tu ponencia y pues hemos seguido el paso. No dudo que todos tus éxitos han sido de tu gran esfuerzo y dedicación y pues muchas felicidades. Ojalá y pronto nos volvamos a ver. Muchas gracias, querida Iraide, qué gusto saludarte otra vez. Y ojalá tengamos ya pronto la oportunidad de poder estar presencialmente por allá. Creo que por ahí alguien escribía una duda más en el chat. ¿Es válido usar la falacia del hombre de paja durante un discurso? Híjole, no digan que yo dije esto, pero la diferencia que hay entre la oratoria y el debate es que en el debate nosotros no nos podemos dar el lujo de establecer ciertas falacias. Digo, es un tema aparte y es un tema para otra conferencia, ¿no? Pero afortunadamente en la oratoria la comunicación es de uno a uno, ¿no? Entonces nosotros establecemos un canal en el cual nosotros somos el emisor del mensaje, ¿no? Y lo que es importante tomar aquí en cuenta es que los mensajes que nosotros vamos a establecer pueden hacer uso en los mensajes que nosotros vamos a establecer, se puede hacer uso de cualquier recurso, básicamente, ¿no? Entonces, pues aquí nosotros tenemos la oportunidad de usar lo que nosotros consideramos conveniente. Si ustedes revisan discursos históricos, hay muchos que pueden estar plagados de falacias, pero es justo haciendo uso
de la ventaja que es que en la oratoria nadie te va a contestar, ¿no? El mensaje que tú estableces es unidireccional. Tú lo estableces y si se lo cuestiona o si se pone a reflexionarlo la persona que te escucha, pues es cosa de esa persona, ¿no? Pero tú cumples con tu objetivo en el momento en el que pronuncias el mensaje que quieres comunicar. Ahora sí que, por eso les digo, no digan que yo los dije, pero a veces en la oratoria pues también se puede hacer uso de distintos recursos y bueno, pues es también parte de la creatividad y del uso que nosotros queremos darle al mensaje que queremos establecer. Claro, yo también les diría una cuestión muy importante, es los mejores discursos son los que no necesitan recurrir a ese tipo de elementos para poder ser atractivos. Entonces yo lo que les diría es, traten en la medida de lo posible de reproducir discursos, pues que tengan la capacidad, o más bien que tengan sí que sean capaces de poder comunicar lo que ustedes quieran transmitir sin tener la necesidad de establecer esos recursos, pero si se presenta la oportunidad y el contexto lo permite, bueno, a veces también es válido hacer uso de esos recursos. Muy bien, estimado Lalo, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues, mi Lalo, gracias por tu apoyo, gracias por compartir con nosotros esta mañana de lunes para comenzar la semana de manera muy productiva. Es así como a nombre del Ayuntamiento de Tlaxcala, a través de tu servidor, a través del Instituto Municipal de la Juventud, a nombre de la alcaldesa, la licenciada Anabel Ábalos, queremos agradecerte tu apoyo, queremos agradecerte tu tiempo y tus conocimientos, tu experiencia en el tema. Sabemos que has recorrido una trayectoria muy amplia, muy vasta sobre la oratoria, sobre el debate y sobre el uso de la palabra. Entonces, no nos queda más que agradecerte y pues aprovechar. Gracias por todo, amigo, y quedamos a tus órdenes. Buen inicio de semana. Igualmente, muchísimas gracias y digo una disculpa porque el horario quizás no fue el más apropiado, no fue el mejor, pero pues, como ustedes saben, sobre todo estos días en el Congreso pues, son muy agitados porque hoy tenemos la sesión preparatoria y mañana la instalación del Congreso General, entonces pues, por las tardes andamos prácticamente saturados, pero con todo gusto y para mí siempre es un verdadero placer estar con amigas y amigos de Tlaxcala, es un estado al que por supuesto que apreciamos muchísimo. Y bueno, pues que cuenten, reiterarles que cuenten si tienen alguna otra duda, ahí podríamos estar en contacto a través de las redes sociales. Con todo gusto y con toda la confianza puedan recurrir a un servidor. Gracias, amigo. Tlaxcala es tu casa, ya lo sabes y quedamos a tus órdenes. Buena tarde. Muchas gracias. Igualmente que tengan una excelente semana. Hasta luego. Gracias a todos.